En la capilla de los Dolores antes de la Anunciación, en la pared al lado de la epístola, vemos el segundo sepulcro de los que encontramos en esta capilla. Dentro de un arco elíptico y soportado por dos columnas salientes nos encontramos con la urna sepulcral. En su frente, dos inscripciones y en el centro el escudo de armas del caballero don Antonio Gago de Figueroa y su esposa. Como pueden ver, la inscripción de la derecha dice: aquí yace la señora doña Mariana de Mendoza y Sotomayor, y 1642. En el centro, escudo de armas sobre cartela, cuartelado en cruz, timbrado con corona. Se representan en el mismo los siguientes linajes. En el primer cuartel Montenegro, en campo de azur una M de oro coronada. En el segundo Mendoza y a su vez cuartelado en aspa. Primero y cuarto un campo de sínople, una banda de gules perfilada de oro. En el segundo y tercero en campo de oro la leyenda Ave María. En el tercer cuartel Sotomayor, 3 fajas jaqueladas de gules y oro, separadas por un ceñidor de sable. En el cuarto cartel Figueroa, en campo de oro 5 hojas de higuera de sínople puestas en aspa. Vemos ahora la segunda inscripción en el lado derecho. En ella leemos: don Antonio Gago de Figueroa, año 1668. Don Antonio Gago Figueroa fue nieto del cofundador don Domingo Gago y doña Petronila García de Rajó, su mujer, quien debía tener su segundo apellido, el de Montenegro y no el de Sotomayor, pues descendía de los Mendoza de Galicia y era familia de Lope de Mendoza, arzobispo de Santiago,